Hola, el título del vídeo de hoy es Masonería reflexiva, la ley del péndulo. En los últimos vídeos hemos ido recorriendo de una manera exhaustiva, pero al mismo tiempo necesaria, el trivium y el quadrivium, que son las bases del masón, de la masonería, los fundamentos esenciales para la vida de los masones a lo largo de su progresión masónica. El masón, mediante el trivium, tiene que comprender que en la vida hay que reflexionar antes de actuar. Por lo tanto, la masonería tiene que ser, desde los primeros momentos, la búsqueda de la reflexión, no actuar sin reflexionar. Por lo tanto, pensar y reflexionar son las bases de la masonería y al mismo tiempo creo que este pensar y reflexionar nos mueven a ser diferentes como iniciados del mundo profano. El mundo profano se basa en pulsiones que van de las cosas buenas a las cosas malas, de los actos negativos a los actos positivos, de los tiempos de prosperidad y de los tiempos de no fertilidad, de los tiempos de penurias. En la vida, en la historia, vemos cómo grandes naciones tienen momentos estelares y después caídas. Podemos ver que después del Imperio Romano entran los pueblos bárbaros. Después de la potencia de Israel entra Roma. Después de el gobierno de un gran país, este país decrece y entra otro. La historia nos tiene bien delimitados estos procesos, estos vaivenes. Todo esto nos puede parecer como el simbolismo que podemos encontrar en esta reflexión en el reloj de péndulo, es decir, la ley universal del péndulo. Por lo tanto, estos vaivenes tienen que ser controlados por el masón, porque si no, la vida va descontrolada. Y al controlarlo, significa que el masón tiene en sus manos la llave. La llave del masón para controlar estas pulsiones es el compás. El compás, de alguna manera, nos muestra la potencia que tiene en las manos de un iniciado, en las manos de un masón, en las manos del maestro masón. El maestro masón en un momento determinado sabe abrir el compás desde un punto, pero en la medida que conviene, ni poco ni mucho, sencillamente en la mesura necesaria. Al mismo tiempo, esto delimita las funciones, porque queda bien claro que hay una reflexión y al mismo tiempo una coherencia. Tenemos que tener en cuenta que en este vaivén que hablábamos del reloj de péndulo, derecha, izquierda, a la derecha podemos asignarle las cosas malas y a la izquierda las buenas, o viceversa. Lo necesario es encontrar, por ejemplo, en una balanza antigua, el punto intermedio, el punto de equilibrio. Porque mediante el punto de equilibrio, mediante la coherencia, mediante la reflexión, está el llegar a la sabiduría. Y la sabiduría no se mide por lo que sabes. La sabiduría se mide por lo que mediante ella sabes hacer las cosas. El sabio no es el que es muy sabio, es el que sabe utilizar su sabiduría. Esta es la gran verdad. Tesis, antitesis y síntesis. Porque si vivimos en los vaivenes de este reloj de péndulo, estamos atrapados por el ego. El ego nos deja referenciar algunas cosas, controlar algunas, pero después este mismo ego no nos permite controlar la acción. Y por lo tanto
viene la función negativa, la negatividad y no la... Por lo tanto, mediante el control de la pulsión del ego y al mismo tiempo el evitar las pulsiones de fanatismo, entonces es por donde se va por la senda iniciática verdadera, por la senda positiva. Por lo tanto, podemos extraer masónicamente este concepto. El punto del equilibrio se encuentra cuando nosotros nos hacemos dueños de nuestros procesos psicológicos. El segundo punto del equilibrio es que al reflexionar podemos comprender, eliminar los egos para, de alguna manera, detener la mecanicidad del tiempo en que vivimos y para aproximarnos a la verdad. Y llegamos al tercer punto que es interesante. En la historia universal, el movimiento pendular de las naciones es inefable. No hay solución. Unas prosperan y otras caen. El renacimiento, la aparición de las revoluciones y así sucesivamente. La historia va mediante el péndulo. Y para controlar de alguna manera todas estas situaciones está la reflexión. El reloj de pared no sirve solo para ver las horas, sino para ver las condiciones en que estamos y recordar que con el compás del maestro masón, con el compás que ejerce el pensamiento y la reflexión, las cosas pueden ir mejor. A veces pensamos, si esto lo hubiera pensado, no me hubiera sucedido. Esta es la reflexión de hoy. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible.